Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a Achuza Digital. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie de ayudantes. En este caso vamos a hablar del ayudante umbral y el ayudante tendencia. Dos ayudantes que nos van a permitir convertir sensores numéricos normales en sensores binarios, los cuales nos van a ayudar a crear automatizaciones muy potentes de forma más o menos sencilla. El sensor umbral nos va a permitir definir un umbral en el cual cuando nuestro sensor llegue se va a activar. Por ejemplo, podemos crear un sensor binario hace calor. Cuando la temperatura llegue a 26 grados, este sensor se va a activar y cuando baje de los 26 se desactiva. De esta forma, en vez de estar haciendo los cálculos en la automatización, solo debemos mirar el sensor binario, permitiéndonos además utilizarlo en varias automatizaciones y si tenemos que cambiarlo, pues solo hay que cambiarlo en un sitio. Por otro lado, tenemos el sensor tendencia, el cual se va a activar o desactivar dependiendo de si el valor está subiendo o bajando. Además, podemos definir cuánto debe subir el valor. En vez de activarse simplemente cuando sube la temperatura, podremos indicar que debe ser un aumento considerable para activar determinadas automatizaciones. Si tenéis una estación meteorológica y ciertos conocimientos de meteorología, podréis combinar diferentes sensores de tendencia para hacer un pronóstico del tiempo. Está descendiendo la presión. La humedad supera el 80%, viento en aumento. Aquí está, segundo capítulo, cuando desciende la presión. Como siempre, para explicaros cómo usar estos ayudantes, voy a basarme en varios ejemplos. Empezaremos con el sensor de umbral, cuyo ejemplo será determinar que hay un peligro biológico en nuestro baño. Sí, vamos a colocar un sensor de estos, un sensor de CO2, y cuando esté muy alto, pues va a saltar un aviso indicando que alguien ha estado... Llevo sentado en el retrete todo este largo día. Posteriormente utilizaremos una automatización que, junto a un ventilador, nos permita disminuir esta cantidad de CO2 acumulado. Bien, lo primero será ir a Home Assistant, Ajustes, Dispositivos y Servicios, Ayudantes, Crear un ayudante. Y elegimos Sensor de umbral. Y aquí nos indican los diferentes datos. Por ejemplo, el nombre vamos a poner peligro biológico. Lo primero que debemos indicar es el sensor que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a usar el sensor de CO2. Y ahora debemos indicar si queremos que se active con límite inferior, superior o con ambos. Si por ejemplo pongo el límite inferior, 400, vemos que se activa puesto que el CO2 actualmente es por debajo de 400. Si indico el límite superior, por ejemplo pongo 800, va a estar en off puesto que el valor es inferior a 800. Y si pongo ambos, va a buscar que el valor esté en medio. Lo voy a poner aquí 200 y se enciende, puesto que el valor está entre 200 y 800. Para nuestro ejemplo, lo que nos interesa es un límite superior. En este caso voy a poner un límite superior de 700. Al llegar a 700 se enciende y cuando baje de 700 se apaga. Pero realmente lo que nos interesa es tener un pequeño margen. Entonces vamos a indicar, por ejemplo, 150. De esta forma, cuando está apagado, no debe llegar solo a 700, sino a 700 más 150. En este caso debe superar los 850. En este momento se enciende y va a estar encendido hasta que no esté por debajo del límite superior menos 150. Por lo que lo mismo, va a estar encendido hasta que tenga un valor inferior a 550. De esta forma vamos a tener una pequeña tolerancia para evitar que esté apagando y encendiéndose continuamente. Pulsamos enviar y terminamos. Ahora nos vamos a resumen y lo podemos añadir. Pulsamos en hecho y vemos que está en apagado, que realmente el término apagado pues queda un poco soso. Pulsamos la llave y tenemos mostrar cómo. Y podemos elegir muchísimas opciones. En este caso voy a buscar el del problema. Pulsamos actualizar y vemos que se marca como OK, no hay ningún problema. Pero si va subiendo el CO2, al llegar a 700, en nuestro umbral sigue en apagado, puesto que debemos superar también la tolerancia. Llega a 800, no pasa nada, y en 900 ya se enciende. Ahora, si empieza a bajar, llega a 700, no pasa nada, sigue encendido, y en 500 ya se apaga. De esta forma vamos a tener una pequeña tolerancia tanto de encender como de apagar. Y lógicamente esto lo podremos aprovechar para crear automatizaciones.
En este caso vamos a encender el ventilador cuando el peligro biológico esté activo. Vamos a ajustes, automatizaciones, crear una nueva automatización y nuevo. Añadir disparador, estado, damos peligro biológico y no vamos a indicar nada más para que se lance tanto cuando se activa como cuando se desactiva. Ahora añadimos una nueva acción, buscamos ventilador, por ejemplo encender. Pulsamos en elegir y seleccionamos el ventilador del baño. De esta forma siempre se va a encender. Y ahora vamos a aplicar el truco que suelo utilizar habitualmente. Editamos en Gmail, aquí añadimos unas comillas, vamos a cambiarlo por el valor de nuestro sensor. Buscamos binary sensor, peligro biológico, llave y cerrar. Pulsamos en guardar, ventilación, baño y listo. Ahora volvemos a resumen y conforme va subiendo el CO2 se activa y se enciende el ventilador. Ahora, como está el ventilador encendido, pues irá bajando y cuando ha bajado lo suficiente el ventilador se apaga. Bien, para el siguiente ejemplo vamos a determinar si alguien está o no cocinando. Para ello vamos a colocar un sensor de temperatura cerca de la zona de cocinar, preferiblemente en la zona de la campana, para que reciba la mayor cantidad de calor. Si en un corto periodo de tiempo aumenta mucho la temperatura, por ejemplo que en menos de 10 minutos aumente 2 grados, determinaremos que alguien está cocinando, lo cual nos va a permitir activar un extractor o simplemente mandar un pequeño aviso. Ya es cuestión de que luego se ocurra. Bien, para el ejemplo de ahora debemos repetir más o menos los mismos pasos. Vamos a ajustes, dispositivos y servicios, ayudantes y creamos uno nuevo. En este caso vamos a buscar el sensor de tendencia. Añadimos el nombre, aumento temperatura cocina y el sensor que vamos a utilizar. Buscamos sensor de temperatura. Ahora pulsamos en siguiente y aquí podemos elegir qué atributo de nuestro sensor queremos analizar. En este caso no nos interesa ningún atributo, realmente nos interesa solo el valor, así que lo dejamos quieto. Y si queremos invertir el resultado o no. Si lo invertimos, se pondrá activo cuando baje el valor. Como en este caso nos interesa al subir, pues lo dejamos. Pulsamos en enviar y terminar. Como veis nos aparece aquí y al hacer clic aparece información adicional que deberemos ajustar según nuestras necesidades. Por ejemplo, cuántas muestras queremos almacenar. Además, el mínimo número de muestras, que normalmente va a ser 2. El cambio mínimo que necesitamos para que se active. Por ejemplo, si sube medio grado cada hora no nos interesa, pero si hay un cambio muy brusco, como puede ser 2 o 3 grados en 10 minutos, pues sí sería un indicativo de que estamos cocinando. Y el tiempo en el cual vamos a analizar los datos. Para nuestro ejemplo vamos a analizar que la temperatura suba unos 2 grados en solo 10 minutos. Así que lo primero será aumentar la duración de los datos. Vamos a la duración y indicamos 600 segundos, que serían 10 minutos. El número máximo de muestras, pues vamos a tener en cuenta de que cambiará aproximadamente una vez por minuto, pues serían 10. Y aquí debemos indicar el ritmo al que debe cambiar. Esto se calcula en grados por segundo. Lógicamente si ponemos 1, pues no se va a activar puesto que tendría que cambiar 1 grado por segundo y va a ser difícil. Lo más sencillo es calcularlo. Para ello abrimos la calculadora e indicamos que queremos 2 grados dividido entre el número de segundos. Como son 10 minutos, pues serían 600 segundos. Y nos aparece que debe ser un cambio de 0,03. Escribimos 0,003 y pulsamos en enviar. Y ya tenemos configurado nuestro aumento de temperatura de la cocina. Vamos al resumen y lo podemos añadir. Ahora mismo se marca como desconocido ya que no ha habido cambio. Conforme vayamos cambiando los sensores, aunque no ha llegado a subir 2 grados, dado la velocidad a la que ha cambiado la temperatura, se ha activado. Si ahora empezamos a bajarla, pues se apaga. Este cálculo no se basa solamente en los últimos 2 valores, sino en todos los valores acumulados en un rango de tiempo. Si ahora baja un poco, veis que no se desactiva. Bien, ahora supongamos que lo que queremos detectar es cuándo hemos dejado de cocinar. Pues básicamente el sistema sería el mismo. Vamos a ajustes,
dispositivos y servicios, ayudantes a añadir. Buscamos tendencia, bajada de temperatura y buscamos el sensor. Pulsamos en siguiente, invertimos el resultado. En este caso nos interesa que se active cuando la temperatura baje. Pulsamos en enviar y ahora lo configuramos. Bien, ahora que lo modificamos, pues vamos a poner el mismo valor que antes. El número máximo muestra 10, el ritmo 0,03 y la duración 600. Pero claro, estaría igual que antes. Lo que debemos indicar es invertir el resultado. De esta forma va a funcionar al revés, va a pasar cuando baje. También podremos dejarlo con el invertir resultado quitado y poner el ritmo en negativo, pero es un poco más confuso. Así que simplemente lo marcamos como invertir y pulsamos en enviar y terminamos. Ahora podemos ver aquí que conforme va subiendo la temperatura, pues está activo, y ahora cuando va a bajar ya se marca el de bajada de la temperatura, y cuando vuelva a subir pues se desactivará y se activa el de subir. Ahora podemos crear una automatización que nos avise de empezamos a cocinar y hemos terminado de cocinar, como hay ajustes, automatizaciones y escenas, crear una nueva, añadimos disparador, estado, buscamos cocina, aumento de temperatura de cocina y cuando pase a encendido. De esta forma, cuando empieza a aumentar la temperatura, deducimos que estamos cocinando y vamos a enviar un aviso. Añadir acción, como Telegram, empezamos a cocinar. Ahora añadimos una nueva acción, seleccionamos esperar un disparador. Añadimos el disparador, seleccionamos estado y buscamos bajada de temperatura cuando pase a activo. En este caso indica que la temperatura está bajando, lo cual significa que hemos terminado de cocinar. Ahora añadimos una acción, buscamos de nuevo Telegram, indicamos la comida está lista y guardamos. Ahora pulsamos en aumentar la temperatura. Me envía el aviso y cuando empieza a bajar de forma brusca, pues nos envía que la comida ya está. Bien, como veis, estos ayudantes nos van a simplificar muchísimo las automatizaciones. En el caso del umbral, nos va a permitir encender el ventilador durante un cierto periodo de tiempo sin necesidad de utilizar diferentes disparadores para cuando suba tal valor encenderlo y después cuando baje apagarlo. Con un solo ayudante podremos determinar este rango y si queremos modificarlo es muy sencillo. En el caso de la tendencia, nos va a permitir detectar diferentes cambios de temperatura o cualquier otro sensor sin necesidad de estar comprobando los valores de forma periódica. Aunque lo normal es que tengáis que hacer un poco de ensayo y error hasta encontrar el gradiente oportuno según vuestras necesidades. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.